Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por conectar esta mañana. Aquí estamos de nuevo, un día nuevo, un día más que el Señor nos ha regalado. Realmente la vida es un regalo de Dios. Así que no importa dónde te encuentres, es bueno tener un corazón agradecido. Aún más su palabra dice, ¿verdad? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que esta mañana respira profundo y dale gracias al Señor. Dile, Señor, gracias por una nueva oportunidad. Gracias por nuevas misericordias que puedo usar en este día, en los momentos más frustrantes, en los momentos donde necesito paz o paciencia o fortaleza. Así que gracias por conectar. Bienvenidos esta mañana. Como sabemos, aquí en The Rock Español leemos nuestra palabra todos los días. No porque, wow, qué santurrones somos o porque somos perfectos, pero más bien al contrario, necesitamos alimentar nuestro espíritu con su palabra, y su palabra es lo único que nos puede ayudar a poder vencer y enfrentar la vida, ¿verdad? Y aún más, Jesucristo mismo, si te acuerdas, dijo las palabras: todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las hace. Es semejante a ese hombre que cuando fundó la casa, la fundó sobre la roca, para que cuando vienen las tormentas, van a venir pruebas, van a venir momentos inesperados. Tú y yo podemos estar sólidos en su palabra, en sus promesas, para poder enfrentar y vencer, ¿verdad? Lo que viene, lo que la vida nos trae. Así que bueno, gracias por conectar esta mañana. Si es posible, danos un saludo, déjanos saber de dónde estás conectando, o un sencillo buenos días, así podemos ver tu nombre. Nos encanta mirar los comentarios y luego orar por ti y bendecir tu vida. Pero bueno, gracias a los que ya se están conectando. Como sabemos, hemos iniciado un nuevo libro, el libro de Marcos. Y no sé si has estado siguiéndonos estos últimos días o la semana pasada al iniciarlo, pero el libro de Marcos es un libro lleno de acción, y acción del mejor protagonista, Cristo Jesús. Jesús mismo es nuestro protagonista aquí. Claro, vamos a ver otras personas que anduvieron con él, pero qué mejor manera que tú y yo podamos entender y conocer a Jesús aún más. Así como cuando tienes un mejor amigo o una mejor amiga, al inicio lo conociste o la conociste, pero llevó tiempo, llevó experiencias para conocer a esa persona de una manera más íntima. Y ese es mi deseo para ti y para mí al leer el libro de Marcos. Aun si es un libro que a lo mejor ya has leído y ya has escuchado, yo te invito a que abras tu corazón y lo leas de una forma nueva, para que el Señor vaya revelando cosas nuevas y vayamos conociendo a Jesús aún más. ¿Quién dice amén conmigo, verdad? Qué mejor manera en el 2020, en medio de una pandemia, que conocer a Cristo Jesús aún más. Conocerlo íntimamente y realmente conocer su carácter, su forma de ser y sus cualidades y diferentes maneras de cómo él actúa. Así que el libro de Marcos está lleno de acción. Y hoy vamos a leer el capítulo 9. Ya llevamos 9 días en este nuevo libro. Terminamos el libro de Apocalipsis y ahora estamos leyendo el libro de Marcos. Y el capítulo 9 va a estar también de nuevo lleno de acción. Pero antes de leerlo, quiero invitarte a que ores conmigo y juntos vamos a invitar al Espíritu Santo, el que nos guía toda verdad, que abra nuestro entendimiento y, más importante, que nos hable en este día. Así que ahí donde estás, si es posible, ora junto conmigo. Dile: Señor Jesús, te doy gracias en este día. Primero que todo, por el privilegio de conectar contigo a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables específicamente a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar. Pedimos que eso sea resaltado en nuestra lectura de hoy. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén, amén, así sea. Pero bueno, vamos a leer. Aquí voy a listar a mi computadora, pero vamos a leer entonces el capítulo 9. ¿Listos?
Dice, Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Ahora, a lo mejor te preguntas y te dices, ¿qué quiere decir Jesús aquí? Que algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Primero que todo, quiero que recuerdes que aquí estamos continuando, aunque la Biblia está dividida en capítulos, cuando se escribió no fue escrita en capítulos, ¿verdad? Fue escrita como una carta. Entonces, aquí está Jesús hablándole a sus discípulos. Y aquí Él está diciendo que antes de que mueran, estos discípulos van a ver el reino de Dios llegar en gran poder. Y quiero que recuerdes, antes de que Cristo Jesús llegó a esta tierra, hubo un gran tiempo de silencio, de donde el pueblo de Dios, por decir así, ya tenían años y años y años y años de no escuchar nada de Dios. Entonces aquí se abre el escenario de nuevo, por decir así. Cristo Jesús, primero que todo, nació y ahora creció y ahora está caminando en su ministerio. Y Él les está diciendo que antes de que ellos mueran, el reino de Dios va a llegar con gran poder. Ahora, vamos a leer en el versículo 2 aquí parte de lo que Cristo Jesús estaba refiriéndose, pero dice el versículo 2, 6 días después de esta conversación, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Aquí está mencionando 3 discípulos, Pedro, que se llamaba Simón y luego cambió el nombre a Pedro, Santiago y a Juan. Y dice, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Aquí está la transfiguración que hemos leído que Cristo Jesús hizo durante este tiempo en frente de estos 3 discípulos. Dice, la apariencia de Jesús se transformó. Versículo 3, y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, recuerda, Jesús les dijo a los discípulos que antes de que ellos murieran, iban a experimentar, iban a llegar a ver el poder de Dios, el poder del reino de Dios llegar en gran poder. Y bueno, aquí hay una experiencia que 3 de ellos están ahora literalmente experimentando. Es esta transfiguración. ¿Te imaginas? Su maestro, el rabí, de un pronto a otro está siendo transformado, y dice la palabra de Dios que se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de cualquier blanqueador terrenal que jamás podría lograr. Qué increíble. Y luego dice, después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Ahora recuerda, Moisés representa un gran hombre de Dios para el pueblo judío. Moisés representa también la ley, ¿verdad? Y luego dice que también estaba Elías, quien representa a los profetas, y ambos hombres fueron utilizados por Dios de gran manera, con milagros asombrosos. Y entonces aquí estos 3 discípulos están experimentando el gran poder del reino de Dios, ¿verdad? Están viendo con sus propios ojos algo increíble. Ahora, solamente fueron 3 de ellos que pudieron ver esto, pero también sabemos que el resto de ellos experimentaron la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús cuando regresó al cielo y a su gloria. Eso es un gran poder, una gran manifestación del poder del reino de Dios que sus discípulos pudieron experimentar antes de que todos ellos murieran. Y obviamente también experimentaron el gran poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los llenó de su espíritu y de su poder. Entonces, obviamente, cuando Jesús dijo esas palabras, estos discípulos no tenían ni idea, ninguna imaginación de lo que Jesús se estaba refiriendo, ¿verdad?
Así como tú y yo en veces escuchamos promesas de Dios y las creemos en nuestro corazón, pero hasta que lleguemos a experimentarlas, en veces realmente no tenemos idea de lo magnífico, de lo grande, de lo poderoso que Dios quiere que tú y yo experimentemos como sus hijos. Pero bueno, continuemos, ¿verdad? Entonces dice que se apareció Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. ¿Te imaginas eso? Qué experiencia, ¿verdad? Versículo 5 dice, Pedro exclamó, y sabemos que Pedro era el más expresivo, el más así, no lo pensaba mucho, se tiraba, como dice mi esposo, sin pensarlo. Y Pedro, ¿verdad? Al ver la transfiguración de Cristo Jesús resplandeciendo, y luego a Moisés y Elías conversando con Jesús enfrente de él, Pedro no se pudo contener. Y dice la palabra de Dios en versículo 5 que Pedro exclamó, dijo, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios. Algunas versiones dicen hagamos 3 altares, porque esa era la manera de los judíos para hacer algo de memoria, para tener algo de memoria, para recordar, un altar. Pero aquí dice hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pedro ya estaba, imaginándose cómo honrar a estos 3 hombres. Y la palabra de Dios dice en el siguiente versículo, dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados, ¿verdad? Versículo 7, luego, escucha, luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. Sabemos que esa voz que se escuchó de esa nube era nuestro Padre Celestial afirmando que aquí no habían solamente 3 profetas, no, aquí estaba el Hijo de Dios. Este es mi hijo muy amado. A ver, escriban ahí, Jesús es el Hijo de Dios. Es muy importante reconocer eso, y a lo mejor piensas, pastora, yo sé eso, yo lo reconozco, pero sabes, es un privilegio que tú y yo sabemos esa verdad, porque mucha gente aquí, ahora, en esta tierra, en el 2020, que todavía no entienden quién realmente es Jesús. Jesús es mi Hijo muy amado, dijo el Padre Celestial. Escúchenlo a Él. Versículo 8. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. ¿Te imaginas? Qué increíble, ¿verdad? Mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto. Eso es difícil, yo no sé tú, yo hubiera estado tan emocionada que yo le hubiera querido decir a todos lo que vi de Jesús, ¿verdad? Pero dice que Él les pidió que no dijeran nada, que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Aquí de nuevo Jesús les está advirtiendo, ¿verdad? Que Él iba a morir, que iba a dar su vida, pero yo creo que todavía ellos no lo captaban como tú y yo lo reconocemos hoy. Versículo 10. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. ¿Viste? Todavía no lo entienden, ¿verdad? Versículo 11 dice, entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Esa es una pregunta que los discípulos le están haciendo a Jesús, que por qué los de la ley religiosa insisten en que Elías debe de regresar antes de que venga el Mesías. Jesús contestó, versículo 12, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Ahora tú y yo estamos diciendo, bueno, pero ¿cómo? Porque sabemos que el Mesías es Cristo Jesús, y Jesús está diciendo que Elías, sí, es cierto, Elías tiene que venir antes de que llegue, o no, pues sí, antes del Mesías, para dejar todo preparado. Aquí Jesús se está refiriendo
a Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, tú y yo sabemos que Juan el Bautista fue llamado por Dios y puesto en la tierra para preparar el camino. Pero muchos de los maestros de la ley, los religiosos, perdieron esa señal, no se dieron cuenta que no iba a ser literalmente Elías, pero que iba a ser alguien como Elías, alguien que representaba a Elías. Y tú y yo sabemos ahora, ya después, que Juan el Bautista fue quien tomó ese rol en la Biblia. Y entonces por eso Jesús les contestó y les dijo, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, porque las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio. Versículo 13, pero les digo, Elías ya vino. ¿Ves? Aquí Jesús les está diciendo, sí, es cierto, tiene que venir Elías primero, pero déjame decirte, ya vino Elías, dice Cristo. Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Y sabemos que obviamente Juan el Bautista al final terminó siendo matado y decapitado, por decirse, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Y todo porque no querían que siguiera predicando lo que él estaba predicando. Entonces vamos a continuar antes de que me desvíe, pero vamos a continuar aquí. Versículo 14. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Versículo 15. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Wow, aquí está esto muy fuerte, ¿verdad? No sé si alguna vez has experimentado esta clase de espíritu maligno o has experimentado ver a alguien que está sufriendo, está poseído. Yo me acuerdo que cuando Min y yo fuimos a uno de nuestros viajes misioneros, fuimos a una jungla en Centroamérica, creo que fue en Costa Rica, y estábamos en una área muy rural, en Quepos se llama la área, es una playa, pero era un lugar muy, muy rural. Aún más dormimos en un lugar donde no había electricidad. Era muy rural cuando digo esto, pero me acuerdo que una de esas noches ministramos en una pequeña iglesia que solamente tenía paredes, ¿verdad? Y después de ahí vino una niña pidiendo que viniéramos a orar por su mamá. La niña no nos dijo realmente que tenía su mamá, la niña solamente dijo que tenía un dolor de cabeza, pero me acuerdo que cuando caminamos un poquito por la selva para llegar a su casita, y cuando llegamos a su casa y pusimos nuestro primer paso sobre ese fundamento donde ellos vivían, me acuerdo tan como si hubiera sido ayer, que sentimos inmediatamente una presencia, no de Dios, pero una presencia como en inglés le dicen heaviness, como algo muy pesado, y como que era una oscuridad, como una nube, una oscuridad muy pesada. Y me acuerdo que inmediatamente así, los ojos grandes, ¿verdad? Mi esposo y nuestro mentor se miraron, e inmediatamente reconocíamos que hay que orar, es tiempo de orar. Y era un viaje misionero lleno de jóvenes, de teenagers, ¿verdad? De adolescentes. Y me acuerdo que Manny inmediatamente les dijo, empiecen a adorar al Señor, empiecen a cantar, empiecen a adorar, y los que tienen su
su don de hablar en lenguas, empiecen a orar en lenguas. Y todos empezamos a adorar al Señor, a levantar el nombre de Cristo Jesús, a levantar su nombre. Y obviamente esta mujer estaba oprimida por un espíritu maligno, era obvio, estaba completamente a sus ojos y en su cara, su resemblante no era una persona normal. Algo estaba oprimiendo a esta mujer muy fuertemente. Y me acuerdo que estuvimos orando por ella y luego le hicimos unas preguntas y oramos de nuevo otra vez. Y el Señor la sanó, el Señor la liberó. El poder de Cristo Jesús es más grande que cualquier espíritu maligno que tú y yo enfrentemos. Y aún más, declara eso junto conmigo. Declara, mi Cristo Jesús es más grande que cualquier espíritu maligno que tú y yo enfrentamos. Así que entonces, bueno, continuemos con la palabra de Dios. Nos quedamos aquí en el versículo, ¿verdad? 17, donde el padre le estaba explicando lo que sucede con su hijo y cómo lo tiraba, lo echa al suelo y cómo echa espuma de la boca, rechina los dientes y se pone muy rígido. Continuemos aquí el versículo 18. Así que le pedí, dice el papá, le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe. Ay, 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 ¿verdad? Aquí Jesús está diciendo la verdad. Gente sin fe. La palabra de Dios nos dice muy claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Y déjame decirte que la fe es tu escudo. La fe es la moneda que funciona en el reino de Dios. Si tú quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida, en tu situación, debes que tener fe, y esa fe no va a ser levantada con tu propia voluntad y tratando muy fuerte. No, la única manera que la fe puede ser edificada, su palabra dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y es por eso que leemos nuestra palabra todos los días, porque la necesitamos más que nunca. Yo no sé tú, yo necesito la palabra de Dios todos los días, y más en los tiempos que estamos viviendo. La necesito porque su palabra, cuando me quiere venir esa duda, cuando me quiere venir esos momentos donde mi fe quiere caer porque la batalla está fuerte, es su palabra la que regresa de nuevo mi aliento, regresa mi fe y me levanta. Así que por eso Jesús dijo lo que dijo, gente sin fe, dijo, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que soportar? ¡Wow! ¡Qué fuertes palabras! Tráiganme al muchacho, dice Jesús, tráiganmelo. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, escucha, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso, retorciéndose y echando espuma por la boca. Déjame decirte algo, no sé si te ha pasado a ti y específicamente en estos últimos meses que hemos estado viviendo, pero quiero que notes algo, quiero que notes, aquí estamos hablando el Hijo de Dios quien tenía esa conexión con el Padre 100%, y la palabra de Dios dice que voy a leerlo de nuevo, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho que estaba poseído, que cayó al piso retorciéndose y echando espuma. Tú y yo a lo mejor pensábamos que el segundo que vio a Jesús, ese espíritu salió corriendo, pero quiero que notes, el enemigo aún con el Hijo de Dios le trató de manifestar algo, le trató de demostrar que hey, todavía aquí estoy. Pero déjame decirte, si tú has experimentado que has estado orando, que has estado buscando de Dios y has experimentado un poco de batalla, de intensidad de parte del enemigo, no te sorprendas, porque mira lo que hizo aquí, trató de hacerlo igual, pero eso significa solamente que sabe lo que viene. El enemigo sabe que más grande es el que está dentro de ti que el que está en el mundo, dice su palabra. Entonces no te retrocedas. Si tú sientes que la batalla está fuerte y el enemigo está subiéndole el volumen un poco, está bien, tú mantente firme, mantén tus ojos en Jesús
Jesús. Y recuerda que solamente es una decisión tuya de subirle más a tu fervor en tu fe, y vas a ver que al final Cristo Jesús gana, porque aquí lo vamos a ver, como dicen en inglés, right in front of our eyes, enfrente de nuestros ojos. Mira lo que sucedió cuando el espíritu maligno hizo eso. Versículo 21. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó el padre. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes, dijo el padre. Versículo 23. ¿Cómo que si puedo?, pregunta Jesús, ¿verdad? Yo no sé tú, pero creo que todos hemos sido culpables en veces de orar de esta forma, así como este padre. Oh Señor, sí puedes hacer esto, o si es tu voluntad. Cuando sabemos que sí es la voluntad de Dios, en veces hablamos como este papá, como este padre. Entonces Jesús le cuestionó, ¿verdad? ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Alguien declare ahí junto conmigo en el chat: todo es posible. Todo es posible. Todo es posible si uno cree. Así que ahí está la clave. ¿Estás creyendo? ¿Le estás creyendo a Dios que esa situación imposible, ese hijo que está lejos, que está rebelde, que no quiere, tú crees que todo es posible? Ese matrimonio que está ahorita muerto, no hay conexión, no hay una relación, todo está al revés, ¿es posible? Déjame decirte, sí es posible. Esas finanzas, esa deuda, esa falta de horas en el trabajo, todo es posible. Todo es posible si uno cree. Quiero que recuerdes esto y quiero que lo escuches en tu espíritu. Todo es posible. Una enfermedad donde el doctor dice que ya no hay remedio, ya no hay otra medicina, esa diabetes, ya no hay otra más solución. Todo es posible si uno cree, dice su palabra. Versículo 24. Al instante el padre clamó: sí, yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ahora está siendo honesto, y esa es la mejor manera que tú y yo podemos orar con el Señor, es ser honestos. Sí, Señor, yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ponme ahí: ayúdame, Señor. Dile: ayúdame, Señor. Ayúdame a superar mi incredulidad. Versículo 25. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides a este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres a él o en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión. Nota de nuevo, el enemigo siempre va a tratar de hacerte pensar otra cosa, pero le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. Alguien declare amén junto conmigo a esa actitud que en veces quiere venir en contra de ti, esa situación que quiere de nuevo regresar. Vamos a decirle: en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Y aunque trate el enemigo de causar convulsión, tratar de parecer que no está mejorando la cosa, tú mantén tu fe en Cristo Jesús y sigue declarando: Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Ese espíritu, esa influencia, esos problemas, esa montaña, esa batalla, ese gigante, en el nombre de Jesús, fuera. Bueno, continuemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es increíble. Te ordeno que salgas, y bueno, salió, ¿verdad? Entonces dice aquí, el muchacho quedó como muerto. Wow, después de que salió ese espíritu, dice, el muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Versículo 27. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie.
Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Aquí estamos hablando, refiriéndose a los discípulos, ¿verdad? Ellos obviamente, dice la palabra de Dios, que el Padre trató de venir con ellos primero, pero no pudieron expulsar ese espíritu maligno. Entonces los discípulos ahora a solas le están haciendo la pregunta a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús les contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración y ayuno. Ahora reconocemos que algunas traducciones no incluyeron la palabra ayuno, pero muchos textos griegos algunos omiten esa palabra ayuno y otros la incluyen, pero no tenemos que, yo no creo que vale la pena enfocarnos en que, bueno, el ayuno o no, porque al final del día, en veces la humanidad, nosotros como seres humanos queremos una fórmula, queremos saber, ok, 1 más 1 es 2, entonces si hago esto y esto va a ser el resultado, pero con las cosas de Dios así no es. El Señor no quiere que tú y yo lo tratemos a Él como una fórmula, si hago esto y esto me va a dar este resultado, aunque esa es la naturaleza humana que nos quiere hacer pensar de esa forma, así no es con el reino de Dios. Yo creo que lo más importante y aún más, la palabra ayuno, a algunos teólogos tienen de referencia esta escritura aquí con Isaías 58:6. Después lo puedes leer aún más. Te invito a que leas todo ese capítulo de Isaías 58, pero para el Señor el ayuno es más que no voy a comer y me estoy muriendo de hambre. Para el Señor ese no es el propósito. Para Él es más importante que nuestro corazón delante de Él está anhelando tener una conexión con Él, anhelando de conectar con Él y de hacer lo correcto, de hacer el bien a otros seres queridos, a otros seres humanos. La razón que te digo esto es porque muchos de ellos dicen que realmente lo que Jesús estaba refiriendo aquí, que solo puede ser expulsado con oración y ayuno, Él se estaba refiriendo a una vida que está cargada, saturada con la presencia de Dios. Ahí está la respuesta. Tú y yo tenemos la invitación en este día de saturarnos con la presencia de Dios. Solo siendo saturados y llenos con la presencia de Dios es como tú y yo podemos expulsar a cualquier espíritu maligno, a cualquier ataque del enemigo, a cualquier ofensa que el enemigo está tratando de hacer en contra de los hijos de Dios. Es siendo saturados con la presencia, llenos con la presencia de Dios. Y la oración y el ayuno son instrumentos que Él utiliza para que tú y yo seamos más llenos de Él. Yo no sé tú, pero en los días que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, yo lo necesito más y más y más que nunca. Y me encuentro constantemente orando, platicando con Él porque tanto lo necesito. Hay tanta necesidad y yo soy ser humano con límites, con defensas, con debilidades, y el único que puede traer milagros a estas peticiones que en veces recibo, a estas cargas de otros que en veces me piden oración, es Él. Él es el único que puede cambiar cualquier situación y transformar cualquier petición de oración. Bueno, continuemos. Entonces, versículo 30. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. De nuevo aquí Cristo Jesús les está tratando de advertir, ¿verdad? Porque ya no es la primera vez que les dice esto. Entonces, mi computadora se me fue para otro lugar. Entonces Él les dijo, va a ser entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Versículo 32. Ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Ya, yo creo que los discípulos estaban reconociendo, algo nos está tratando de decir. Él sigue hablando de que el Hijo de Dios tiene que ser entregado y morir y luego va a levantarse de los muertos, pero
Ellos todavía no entendían completamente lo que Cristo Jesús estaba tratando de explicarles. Continuemos, versículo 33. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino. Ellos iban de viaje y venían caminando en el camino, y dice que venían conversando, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Para los que somos padres, en veces entendemos esta dinámica, ¿verdad? Estás tratando de decirle algo a tus hijos importante, pero ellos están muy ocupados acá discutiendo acerca de quién va a jugar con ese juguete primero. Yo no sé, pero aquí dice la palabra de Dios que Jesús quería tomar un tiempo a solas con ellos, y después de llegar a instalarse a este lugar donde se iban a quedar, preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, pero no le contestaron a Jesús porque los discípulos venían discutiendo sobre quién de ellos era más importante. Como que aquí estaban perdiendo realmente el propósito de lo que estaba Jesús tratando de hacer, ¿verdad? Dice versículo 35, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar. Escucha, quien quiera ser el primero debe de tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Ay, caray, a ver si ahora quieren ser el más importante, ¿verdad? Porque el más importante del reino de Dios no es como el sistema del mundo. Aún más, Jesús les dice, el que quiere ser primero debe tomar el último lugar, y el que quiere ser más importante debe ser el sirviente, el siervo de todos. Hay una frase que mi esposo y yo aprendimos años atrás: si eres demasiado grande para servir a otros, entonces eres demasiado pequeño para ser líder, para liderar. En otras palabras, en el reino de Dios, ser líder significa servir más. Significa ponerse la toalla como hizo Jesús y lavar los pies de otros discípulos. Así que en este día Jesús nos está hablando, ¿verdad? Si queremos ser importantes en el reino de Dios, necesitamos servir. Tenemos que aprender cómo ser el mayor sirviente de todos, ¿verdad? Aquí nos está hablando a cada uno de nosotros, porque a veces la carne quiere otras cosas, la carne quiere reconocimiento. Los discípulos mismos querían reconocimiento, estaban discutiendo de quién iba a ser el más importante, pero en el reino de Dios de eso no se trata, de quién es más importante. Aquí en el reino de Dios se trata de servir y tomar el último lugar y darle preferencia a otros. Bueno, continuemos. Entonces puso a un niño, todavía no ha terminado la ilustración aquí el Señor Jesús. Dice, entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí, y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre quien me envió. En otras palabras, Jesús les estaba tratando de demostrar: miren, ustedes quieren ser el más importante, pero déjenme decirle que alguien que tome, el que recibe a un pequeño como este y lo puso en sus regazos, le dijo: aquel que recibe a un pequeño como este, lo recibe todo, lo recibe de mi parte. A un niño pequeño como este me recibe a mí. Y si me recibe a mí, está recibiendo al Padre. Entonces, de nuevo, tenemos que aprender cómo funciona el reino de Dios. Es muy diferente, muy opuesto a cómo funciona el sistema de este mundo, ¿verdad? Yo no sé tú, pero ahí yo necesito un amén, necesito ponerme de acuerdo de cómo piensa el reino de Dios, cómo piensa nuestro Señor Jesús. Continuemos, versículo 38, dice: Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios,
pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. De nuevo, aquí los discípulos están pensando muy pequeño, pero Jesús le contestó, le dijo, no lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. En otras palabras, Jesús le estaba enseñando de nuevo a sus discípulos, hey, si están haciendo algo en mi nombre, quiere decir que están de nuestra parte. Y si están dándole a ustedes un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo en verdad que esa persona será recompensada. Bueno, versículo 42. Si tú haces que uno de estos pequeños, Jesús regresa a su enseñanza, si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado o en engaño, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Ay, 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 esto suena fuerte, ¿verdad? Si tu mano, y luego continúa aquí Jesús, si tu mano te hace pecar, córtala. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Obviamente aquí Jesús está usando una figura retórica, ¿verdad? Pero Él está tratando de enseñarnos a todos lo importante que es ser intencional, lo importante que debe ser nosotros ser tan decididos que no vamos a permitir que ningún tropiezo no nos permita llegar a nuestra vida eterna, ¿sabes? Es muy cierto, porque la carne es la carne, y aunque tú y yo nacimos de nuevo, para aquellos que han tomado nuestro discipulado, aprendemos que nuestro espíritu nació de nuevo, pero la carne, los deseos, este ser humano todavía tiene esa carne, y esa carne tiene que ser crucificada todos los días, ¿verdad? Y por eso le está diciendo, hey, si hay alguna cosa que te está causando a ti que tropieces, y él usó estas formas retóricas, la mano pues córtala, el ojo aquí sácalo, pero obviamente él no está hablando literalmente, él está diciendo que hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que cortar, tenemos que sacar de nuestras vidas, actitudes, amistades, maneras de pensar, hábitos, yo no sé, tú sí sabes, y el Espíritu Santo sabe qué son esas cosas que tenemos que cortar y sacar para poder continuar en nuestro camino. Bueno, continúo antes de que me desvíe un poco más. Dice, si tu mano te hace pecar, córtala. Es preferible, ¿verdad?, que la cortes, que entres al cielo con solo una mano. Y luego versículo 45. Si tu pie te hace pecar, córtalo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo, dice. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Ouch, ¿verdad? Y bueno, aprendimos mucho en Apocalipsis acerca de el Hades, del lugar donde están los incrédulos y aquellos que no han aceptado al Señor, y luego sabemos que va a estar luego el lago de fuego, donde va a ser arrojado el enemigo junto con todo aquel que no decide aceptar al Señor Jesús. Así que yo no sé tú, pero yo voy a hacer todo lo posible por quitar de mi camino cualquier cosa que me está impidiendo, cualquier tropiezo que no está permitiendo en mi vida de obedecer y de hacer las cosas correctas delante de los ojos de Dios. Yo no sé cuál es tu área, pero de nuevo, como declaré, el Espíritu Santo sabe, y tú puedes fácilmente pedirle al Espíritu Santo, Señor, revélame esas áreas donde necesito cortar ciertas actitudes, cortar ciertas maneras de pensar, cortar a lo mejor ciertas amistades que no están siendo buena influencia en mi vida, o poner parámetros, poner ciertas cosas que yo sé que no deben de continuar. El Señor te lo va a revelar.
Él recompensa a los que lo buscan de un corazón sincero. Así que sé sincero delante de Él. Él te va a hablar y Él te va a recompensar. Continuemos. Versículo 49, ya casi terminamos. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo lo harán salada de nuevo?, pregunta él. Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Voy a leer esa parte de nuevo. Pues cada uno será probado con fuego. Muy increíble esa declaración. Sabemos que como cristianos, como creyentes del Señor, el fuego refinador de la santidad de Dios, ¿verdad? Nos va santificando, es un proceso. La salvación es inmediata, la santificación es un proceso, Como declaré hace unos minutos atrás, esta carne tiene que ser crucificada todos los días y debemos de permitir que el Señor continúe refinando, continúe purificando nuestras vidas, santificándonos, es lo que dice su palabra. Y luego Jesús dijo estas últimas palabras en el último versículo 50, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo lo harán salada de nuevo? Entre ustedes deben de tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Sabemos que la sal también es utilizada para condimentar la carne, pero la mantiene, ayuda para que no se desperdicie, para que no se vuelva mal. Yo creo que nosotros debemos reconocer que como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, por eso Él nos dijo, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo lo harán para ser salada de nuevo? Nosotros tenemos que proteger nuestro caminar con el Señor y no perder nuestro camino. Y luego dice, y vivir en paz unos con otros. Eso es muy clave. No sé si te has dado cuenta, pero en los días que estamos viviendo, el enemigo ha hecho todo lo posible por dividir a la iglesia, dividirnos, ya sea por la política, ya sea por las diferencias de opiniones, ya sea porque yo interpreté este versículo de esta manera y esta persona lo interpretó de otra manera. Al final del día perdemos realmente la perspectiva del reino de Dios, y aquí Jesús mismo nos está diciendo vivir en paz unos con otros. Mira, encárgate de agradar a tu Padre Celestial. No te preocupes de que fulano de tal y fulano. Tu trabajo, mi trabajo es mantener la paz, es servir. Recuerda, el que quiere ser mayor debe de ser el más grande en servir, el sirviente más grande, el siervo más grande, porque al final del día Jesús, para Él es importante que tú y yo aprendamos a vivir en paz unos con otros. Yo no sé qué versículo te resaltó en este día, a lo mejor fue al inicio cuando leímos acerca de Jesús y ese padre que le pidió, Señor, ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O a lo mejor fue cuando hablamos de cómo el enemigo, aún con el Hijo de Dios, trató de hacer un show, por decir así, y retumbó a ese niño, lo tiró al suelo, salió espuma de su boca, pero al final del día tú y yo tenemos la victoria en el nombre de Jesús. O a lo mejor es esta área donde el Señor te está resaltando cómo quitar obstáculos y tropiezos en tu camino para que no sigas tropezando, pero para que puedas crecer en tu fe y en tu caminar con el Señor. Yo no sé cuál es el versículo que resaltó, pero sí te invito en este día a que antes de que se acabe este día le preguntes, le digas al Espíritu Santo, Señor, ¿en qué área necesito yo actuar hoy? ¿En cuál área de mi vida necesito aplicar lo que leí en este día? Déjame decirte que cuando tú le pides sinceramente, Él contesta sinceramente. Él te va a dejar saber cuál es esa área en tu vida que tú necesitas activar conforme a su palabra y aplicarla para que realmente seas transformado. Gracias por conectar en este día. Agradecemos a cada uno de ustedes que conectan con nosotros, que están
realmente conectados, no solamente con nosotros, pero conectando con el Señor para aumentar tu fe y aumentar y crecer tu relación con el Señor. Así que gracias de nuevo. No se te olvide que mañana, miércoles, va a ser nuestro servicio en persona, al aire libre, bajo las estrellas, 7:15 de la noche. No te pierdas la oportunidad de adorar al Señor juntos y, más importante, de escuchar la palabra de Dios. Yo sé que mi esposo, Pastor Manny, tiene una palabra de Dios enorme. He estado escuchando, platicando con él cómo el Señor le ha dado palabra para cada uno de nosotros. Así que no te pierdas esta oportunidad. No vengas solo, trae tu familia, trae a un ser querido, a alguien que aprecias, que sabes que necesita ser alentado, que necesita recibir esperanza. Yo te apuesto que cuando tú buscas del Señor, Él recompensa grandemente. Así que no te pierdas nuestro servicio en persona, al aire libre. Trae tu silla de parque o de playa, y si no tienes silla, no te preocupes, tenemos sillas también para aquellos que la necesitan. Vamos a desinfectarla, obviamente vamos a mantener el distanciamiento social. Tu salud es primordial. Si no te sientes bien, pues quédate en casa, pero el resto de ustedes, no quiero excusas, quiero verlos ahí. Es importante poder reunirnos como un pueblo de Dios y ser alimentados, ser edificados con su palabra. Bueno, Dios te bendiga. 1000 besos y abrazos digitales, como dice mi esposo. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.